Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que todo muy bien, aún en el contexto que nos toca vivir, que no es el mejor de los contextos. Pero bueno, eso no lo elegimos. Mi nombre es Andrés Gallardo, soy profesor adjunto en la cátedra del doctor Alejandro Nató, en el curso del ciclo básico común de Derecho Privado, y quiero compartir con ustedes esta charla para que hagamos juntos algunas reflexiones sobre la carrera de la abogacía que ustedes comienzan a transitar a través de las clases de este ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires y que van a continuar luego en la carrera de grado ya en la Facultad de Derecho. La primera reflexión que yo quisiera compartir con ustedes es la de tratar de establecer una diferencia entre la misión, la profesión del abogado y la de un comerciante. ¿Cuál sería el aspecto que los une y cuál sería el aspecto que los diferencia? Bueno, pareciera que ambas actividades se basan en trabajo. El abogado, la abogada trabaja y lo propio hace el comerciante o la comerciante. Eh, También tienen una formación, porque aunque la del abogado sea de carácter sistemático y universitario, el comerciante también tiene una formación, conoce su métier, sabe de cómo moverse para intercambiar sus productos, cuáles son las condiciones comerciales de compra y de venta, etc. Ambos tienen por finalidad tener una actividad que les permita al menos sobrevivir, ¿verdad? O sea, tener un ingreso como para poder eh, subsistir, alimentarse, ellos y sus familias, ¿verdad? Pero si nos ponemos y hilamos un poco más fino, vemos que en el término ya del ingreso económico o de esto que hablábamos de una base de supervivencia, hay para el caso del comerciante una voluntad un poco más profunda en ese sentido, en el ingreso, porque su vocación es la ganancia. Es decir, el que ejerce una actividad comercial lo que quiere es ganar. Eh, ¿Cómo, cuánto? Eso depende de cada actividad y de las reglas que tenga cada uno de los sujetos implicados. Pero lo que quiere el comerciante es ganar. En el caso del abogado, de la abogada, ahí yo creo que aparece el matiz diferencial. Si bien la profesión le va a permitir sobrevivir, eh, tener un ingreso y, bueno, si es mayor, mejor, pero lo que lo diferencia es que la profesión no es un vehículo hacia la ganancia, hacia el obtener una mayor renta por el ejercicio profesional, sino que es eh, privilegiar, tratar de aproximarse, colaborar, contribuir a la generación de justicia. El abogado tiene la sagrada misión de proteger los derechos y privilegiar la justicia. Hay distintas formas de hacerlo, o sea, la profesión es muy generosa en eso y les va a permitir a ustedes en el futuro dedicarse tanto a lo que se llama el ejercicio liberal de la profesión, esto es el abogado que
se registra en la matrícula y aboga por los derechos específicos de su cliente, que es el que le paga, ¿verdad? Cuando su cliente se encuentra en situación de conflicto judicial o cuando el cliente quiere prevenir una situación de conflicto, entonces le paga por un asesoramiento extrajudicial y previo para evitar conflictos, en fin. Esa sería la función liberal del ejercicio de la abogacía. Pero después tenemos otras modalidades, como por ejemplo el ejercicio judicial de la abogacía, que involucra a los abogados en distintos roles, tanto de empleados, funcionarios o magistrados dentro del Poder Judicial, siguiendo una carrera, un cursus honorum que hay en el ejercicio de la función judicial, o ingresando a cargos de magistrados que son cargos concursados, donde hay un procedimiento de selección que ya lo van a ver más profundamente en la carrera. Pero bueno, esa es una segunda beta en el ejercicio de la profesión. Luego tenemos la beta docente que muchos de nosotros seguimos, que es el haber sido graduados y haber ponderado con mucho gusto y con mucho placer la posibilidad de brindar nuestros conocimientos a aquellos que empiezan o transitan la carrera. Entonces, bueno, ahí está la función docente del abogado. Y también una función de investigación o doctrinaria en donde los abogados trabajan estudiando la jurisprudencia, analizando casos, analizando posturas, conflictos y escriben, luego de investigar, sobre distintos tópicos que van a ser de uso tanto para los que ejercen la profesión como para los que estudian, como para los que litigan, ¿verdad? Bueno, entonces ese básicamente es el universo en el cual se va a mover la actividad de los abogados y las abogadas luego de graduarse. Pero en esta charla a mí lo que me interesa es que volvamos al tema de la justicia para decirles que en realidad, como una pequeña introducción, este tema de la justicia no está hoy, a mi juicio, debidamente profundizado en la carrera de grado. Con el transcurso de los años, desde que yo me involucré hace más de 20 años, bueno, no quiero hacer números, pero hace bastante más de 20 años que me involucré con la abogacía. Bueno, desde ese tiempo a esta parte hay una suerte de deterioro en la cantidad y calidad de materias destinadas a profundizar en lo que yo llamaría la cuestión basal de lo jurídico, que es justamente discutir sobre el modelo de justicia, discutir sobre el rol de los operadores jurídicos, discurrir sobre el modelo político y sobre cómo se interrelaciona el modelo económico, el modelo político y el modelo jurídico, hablar de las relaciones íntimas que hay entre la dinámica política y el quehacer jurídico, con especial énfasis hoy en la cuestión vinculada con la opinión pública, los medios de comunicación, etc. Bueno, todos estos temas que yo les estoy reseñando, hace varias décadas tenían un nivel de profundidad muchísimo mayor. Se destinaba, no sé si la mitad de la carrera, pero un altísimo porcentaje de la carrera a discurrir sobre estos temas, desde una visión histórica hasta una visión de futuro. Ahora, hoy la cuestión apunta más a lo que es el derecho
positivo, a la normatividad, al proceso, a la especialización en determinados rubros del ejercicio abogadil. Y bueno, se ha perdido esta base que yo sigo entendiendo que es fundamental para operar como norte de eh, de la actividad, porque si uno carece de una adecuada fundamentación filosófica, sociológica, política, ideológica, de lo que es el derecho y lo que es la justicia, si se carece de todo esto, evidentemente va a ser bastante más difícil ejercer la profesión de una manera coherente, consciente, comprometida. Entonces, bueno, yo les hago esta primera reflexión para que luego ustedes lo tengan incorporado, y si tienen la dicha de poder leer por su cuenta, de profundizar en autores clásicos, pero también en autores modernos, en filósofos que aportan conocimientos muy interesantes en materia de Jus filosofía y de sociología, y por qué no de aplicación del derecho en términos políticos. Si tienen esa posibilidad, yo les recomiendo que la aprovechen y que lean y se formen, aunque la carrera de grado sea menos generosa en este sentido. Bueno, ahora hecha esta introducción, vamos a referirnos a un aspecto de los que yo les señalé que tenía que ver con el ejercicio profesional, que es el del ejercicio en función judicial. O sea, estamos hablando de abogados o abogadas que ejercen, en este caso yo voy a hacer hincapié, ejercen la magistratura. O sea, vamos a hablar de los jueces, de las juezas y de los jueces. En realidad estamos en un momento de crisis, ¿no? En un momento de crisis, por supuesto, una crisis que está, si se quiere, potenciada por el contexto pandémico, potenciada por una crisis planetaria que tendrá una duración que desconocemos aún. Algunos dicen que esta crisis va a durar 5 años, otros hablan de 10 años y otros aún de más cantidad de tiempo, en la cual esta circunstancia tan particular que estamos viviendo va a impactar sobre las comunidades y sus formas de producción, no solo de producción industrial, sino producción social, cultural, política, etc. Todas las producciones humanas están atravesadas por esta crisis pandémica. Pero la crisis en la cual nosotros estamos sumidos como integrantes de esta actividad judicial, magistrados, tiene que ver con temas que ya son prepandémicos, digamos. No podemos achacarle toda la responsabilidad de la crisis a la pandemia. La figura del juez, la función judicial, la misión de la magistratura tenía ya desde hace bastante tiempo aspectos que estaban en crisis. Y hoy muchísimo más. Estamos en lo que para Gramsci sería esta crisis en donde el viejo paradigma del juez no termina de morir y un paradigma nuevo de juez no termina de nacer. Entonces estamos ahí en ese proceso
histórico que nos toca vivir con todo lo bueno y lo malo que esto significa. Y siguiendo con Gramsci, yo diría teniendo en mira que cuando estamos en esta circunstancia intermedia, pueden aparecer monstruos, ¿no? Él se refería a los monstruos que aparecen en eso que no termina de morir y lo otro que no termina de nacer. Bueno, en esa crisis pueden aparecer actores indeseados, pueden aparecer formas monstruosas en el ejercicio del derecho y en el ejercicio de la magistratura. Si queda más o menos comprendida esta breve introducción sobre la situación que atraviesa la figura del juez, yo quisiera referirme entonces a dos aspectos que me parecen importantes para tener en cuenta. Un aspecto tiene que ver con aquellas cuestiones que deberíamos terminar de eliminar en el paradigma de juez. O sea, aquellas que, siguiendo lo que decíamos antes, debieran terminar de morir, acabar muriendo. Y luego vamos a referirnos a las positivas, a las del nuevo paradigma, a las que tienen que finalmente terminar de nacer, que son las que vamos a proponer, a promover como buenas cualidades de una jueza o de un juez. Las primeras cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos caracterizar como agonal, ¿no? Como en derecho político, teoría del Estado, se habla de lo agonal cuando nos estamos refiriendo a la agonía, a lo que tenemos, a lo que se tiende a destruir, ¿verdad? Y se habla de lo arquitectónico cuando estamos en un plano de construcción política. Bueno, en esta fase agonal, en esta cuestión negativa que hay que destruir del paradigma del juez, lo primero que aparece es una cuestión que tiene que ver con un mito social, con una suerte de ideario que hay en el común de la gente sobre que el juez es una suerte de ser superior, iluminado, un semidios, al que se le resta su carácter netamente humano, su naturaleza simple y finita como la de cualquier otro mortal. Pero bueno, esto es parte de una cultura, es parte de una historia y es parte también de una concepción corporativa dentro de la propia justicia, en donde al que ha alcanzado esos cargos de magistrado o de magistrada hay que embestirlo de una suerte de capa de cuidados y de veneraciones, etcétera, etcétera, que obviamente lo van tornando en ese ser superior que por supuesto no es. Muchos de nosotros hacemos esfuerzos cotidianamente para no solo ser humanos, sino parecer humanos, para que el conjunto de la comunidad encuentre en nosotros un aspecto de cercanía y no de lejanía, porque obviamente todo lo que es superior o pretende serlo es lejano para el común de los habitantes hablar de algo superior, jerárquico, etc. Entonces, esta es una primera cuestión
que habría que trabajar, ¿no? El mito del ser superior. El otro aspecto interesante tiene que ver con nuestra formación insular. Insular es de isla, ¿verdad? La formación que tenemos desde la academia, hablo de las universidades, hasta en los posgrados, los doctorados y luego también en los ambientes judiciales, esa cuestión de mantenerse en una suerte de pecera o de termo. Hay distintas versiones sobre cuál es el recipiente que alberga a los magistrados y magistradas, pero sería así como una campana de cristal, la que de alguna forma va a condicionar nuestra labor, porque para hacer justicia tenemos que estar aislados de todos los contextos, aislados de lo que nos rodea, en una isla. Por eso se habla de la formación insular. Bueno, yo creo que esto también es un aspecto para desterrar, porque no hay posibilidades de impartir justicia cuando el que la imparte está aislado de su contexto. El contexto es parte de la decisión justa. El contexto en el sentido estricto, vinculado con el caso, y el contexto en el sentido amplio, vinculado con la cuestión social y política, con la cuestión económica, con los indicadores hemisféricos, geopolíticos, etc. Todo eso que acabo de mencionar tiene que ver con la justeza de una decisión. Por ahí a ustedes hoy les parecerá un tanto exagerado, o no comprenderán cuál es la importancia de un adecuado contexto para resolver. Pero cuando vayan transitando la carrera, o en el futuro cuando ya estén graduados y operando el derecho, tal vez recuerden estas palabras y recuerden que qué importante es poder contextualizarse para operar jurídicamente. Qué importante es poder comprender la incidencia que tienen las decisiones en los distintos campos de la sociedad. Y eso entonces habla de nuestra inclusión y nuestra comprensión del contexto y en el contexto. Atado a esto, hay un tercer elemento que debe ser modificado en el paradigma de la buena jueza o del buen juez, que es el del ser apolítico. Seguramente ustedes habrán escuchado a muchos opinólogos televisivos hablar sobre que la justicia no debe ser política, y esta decisión fue una decisión política, y escuchar a algunos funcionarios gubernamentales que cuando son afectados por alguna decisión judicial dicen que la jueza o el juez actuó políticamente, como si esto fuera un carácter denostativo, porque en el fondo lo que subyace es la idea de que el juez, el buen juez o la buena jueza son esencialmente apolíticos. Y en esto hay que hacer una distinción que debe quedarles bien clara. Toda actividad jurídica es una actividad política. Toda decisión de una magistrada o de un magistrado es, en la medida de su propia naturaleza, una decisión de carácter político. Lo que ocurre es que estos opinólogos suelen mezclar
la idea de lo político con la idea de lo partidario. Y efectivamente, lo que está vedado a los magistrados y a las magistradas es su participación político-partidaria. Esto es la afiliación a un partido político, el hacer propaganda por un partido, el manifestar en su sentencia la adhesión a tal o cual partido. Esto, por supuesto, no está dentro de los cánones aceptados y aceptables para el ejercicio de la magistratura. Pero esto no quiere decir que debamos extenderlo a toda la cuestión de la actividad de la magistratura y decir que el magistrado tiene que ser apolítico, porque esto es una falacia. Aún los que sostienen su apoliticidad, lo mismo que sostienen que carecen de ideología, están manifestando en esa propia expresión cuál es su ideología. Todos tenemos ideología, porque la ideología hace a nuestra naturaleza humana. Es ese prisma que nos permite ver la realidad de tal o cual forma. Claro, hacemos énfasis en la ideología política, pero hay otras ideologías. Puede haber una ideología religiosa, puede haber una ideología vinculada con alguna creencia o filosófica. En fin, lo importante es que aceptemos que como seres humanos, como mortales, los jueces y las juezas somos seres políticos y somos seres ideológicos. Y nada tiene de malo que confesemos nuestra ideología y que confesemos nuestra visión política de las cosas, porque eso va a nutrir nuestras decisiones. Miente el que dice que solo decide conforme con lo que el texto de las normas dicen, porque no es real. La realidad es que, como veremos un poco más adelante, en los procesos de selección normativa y de selección fáctica hay en el propio proceso un filtro ideológico, político, experiencial, histórico, etcétera, que hace que resolvamos de tal o cual forma. Y entonces, este aspecto del juez o de la jueza apolítico y aideológico debe desaparecer del paradigma judicial. Todo este conjunto de ideas nos va guiando hacia un tema central, que es el de la objetividad. A mí siempre me gusta vincularlo con el estudio de la historia y sobre cuáles eran, en la época en que yo estudiaba en la escuela secundaria, las características que nos enseñaban tenían que tener los historiadores para ser buenos historiadores. ¿Qué requisitos debían reunir? Entonces nos decían, el buen historiador es el objetivo y neutral, aquel que tiene objetividad y neutralidad. Objetividad porque el buen historiador nos va a traer los hechos tal cual se dieron en el pasado y los va a reproducir en el presente. Y neutral porque él va a prescindir de todas las pasiones que había en la época en la cual va a centrar su estudio, va a prescindir de esas pasiones y va a traer una suerte de versión neutra, fría, absolutamente desligada de ese conflicto histórico que está estudiando. Bueno, así fuimos formados y de hecho aún hoy hay docentes que forman a los estudiantes con esa idea del buen historiador es el historiador objetivo y neutral. Absolutamente falso. Absolutamente falso.
Los hechos históricos ocurrieron en el pasado y nosotros no podemos de ninguna manera reproducirlos en el presente. Lo que podemos hacer es tratar de reseñarlos, tratar de informarlos, tratar de comentarlos, de comprenderlos, pero no de traerlos tal cual ocurrieron aquí, porque es un absurdo. Es un absurdo, porque es como sacar una cosa de contexto y ponerla en otro, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna posibilidad de ser algo serio. Y tampoco puede ser neutral el historiador, porque claramente cuando se involucra en el estudio de los hechos, analiza las fuentes, comprende lo que ocurrió, etc., obviamente algo va a sentir en los conflictos que lo guían en el estudio, algo va a pasar en su interior que va a dar alguna muestra de su simpatía por algunos actores por sobre otros o por algunas situaciones por sobre otras. Y esto es absolutamente natural y plausible. Lo que no es natural es decir que el historiador es objetivo y es neutral. ¿Y por qué traje toda esta cuestión del estudio de la historia y del historiador, del buen historiador, relacionándola con el juez? Porque de alguna forma ocurre lo mismo. Se nos pone como requisito para el ejercicio, para el correcto ejercicio de la magistratura, la postura objetiva y neutral, la cualidad de la objetividad. Fíjense, vamos ahora sí a lo que sería un conflicto jurídico para resolver en los tribunales, absolutamente sencillo, simple, de los más comunes que existen, un daños y perjuicios por un accidente automovilístico, una colisión de dos vehículos, sin muertos, sin heridos, sin nada, solo dos vehículos que chocan y producen algunos daños en sus respectivas carrocerías, ¿verdad? Y mecanismos de funcionamiento. Fíjense, hechos, ¿no? Un auto que embiste a otro en una intersección de dos calles. Testigos, y hablemos de que en ese caso el juez o la jueza dispone de 3 testigos hábiles, 3 testigos probos, 3 testigos que no están ni guionados, ni sobornados, ni manejados, ni nada que se les parezca, sino que son 3 testigos que realmente van a decir lo que creen que vieron que pasó, y uno va a decir: yo vi que venía a tal velocidad y que pasaba en luz verde. El otro va a decir: yo vi que venía a tal velocidad y pasó en luz amarilla. El otro va a decir: yo vi que venía por esta dirección y no vi el semáforo. Repito, los 3 dicen lo que creen haber visto. Y el juez a cargo del caso tiene que tomar un testimonio, pero no puede tomar los 3 testimonios al mismo tiempo porque sería una contradicción. Si uno dice A, uno dice B y uno dice C, no puede ser A, B y C al mismo tiempo. Entonces, hay que elegir. Y para elegir hay que contextualizar, porque va a haber otros ingredientes. Va a haber ingredientes vinculados con las pericias accidentológicas, va a haber ingredientes vinculados con los informes meteorológicos, va a haber ingredientes vinculados con las consecuencias físicas sobre
sobre los vehículos, vinculados con los test de alcoholemia de los conductores, etcétera, 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 etcétera. Pero el juez que atiende ese caso va a tener que elegir como válido uno de los testimonios, o va a tener que correlacionar unos con otros y llegar a una conclusión. Y a través de esa conclusión va a determinar si la culpa es del conductor 1, del conductor 2 o de ambos, una culpa concurrente. Porque puede pasar que la promoción del daño sea producto de la conducta culpable de los dos actores en cuestión. Quiere decir que hay tanto subjetividad por parte de los testigos que ven los hechos. Fíjense, y les voy a hacer una invitación a recordar un principio de la geometría. Yo sé que si estudian el CBC para derechos no son muy amantes de la matemática, ni de la física, ni de la geometría, pero yo los voy a invitar a recordar que por un punto pasan infinitas rectas. ¿Recuerdan esto? Por un punto pasan infinitas rectas. Quiere decir que sobre ese punto también se van a generar infinitos ángulos. Quiere decir que ese accidente, si ese accidente fuera un punto de visión, va a permitir infinitos ángulos de percepción visual, sonora, del evento. Entonces hay una subjetividad por parte del testigo, porque el testigo ve de acuerdo a su contexto específico, a su condición natural, a su condición física. Eso le permite aproximarse más o menos al evento. Un testigo puede ver más o puede ver menos, puede tener mayor agudeza visual o auditiva, puede tener distintas características que hagan que su aprehensión de los hechos sea de una forma particular. Eso es subjetividad. Al testigo se le puede pedir veracidad, pero no se le puede pedir objetividad. Y al juez se le puede pedir también honestidad en la selección, pero no objetividad, porque él va a operar con su subjetividad, con su conocimiento, con su experiencia, con su intuición. Todos estos componentes van a dar una suerte de secuencia lógica en su razonamiento que permita la selección específica de algunos de los relatos para configurar cómo se dieron los hechos litigiosos. Pero no termina ahí la subjetividad del juez, porque luego va a tener que aplicar el derecho, porque ya tiene configurado un esquema de hechos relevantes, los hechos del caso, como diría Gordillo, ya los tiene resueltos, los tiene apilados, y ahora tiene que a esa situación fáctica darle un contenido normativo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El juez va a aplicar normas. Y para aplicar normas va a tener que seleccionarlas. Porque ustedes conocen ese dicho que dice, bueno, para cada caso hay la mitad de una biblioteca que dice una cosa y la mitad que dice otra. Bueno, esto obviamente es un cuentito. Pero como todo cuentito tiene algo de verdad. No existe exactamente mitad y mitad de la biblioteca, pero sí existen normas que son contradictorias, muchas veces, la mayoría de las veces, o normas que permiten soluciones alternativas, muchas veces, la mayoría de las veces. Y entonces, cuando se selecciona tal o cual norma, se le va a dar un resultado al caso distinto. Y obviamente también puede darse el hecho de que
se desplacen normas a través de los controles de constitucionalidad, que se desplacen normas que no se apliquen, aunque existan, no se aplican al caso. Y entonces, ¿por qué no se aplican? Porque para el juez o la jueza, la aplicación de esas normas a ese caso específico va a significar necesariamente un demérito para la justicia. No va a haber justicia para ese caso si se aplica esa norma. Fíjense cuánta subjetividad toda junta para un hombre o una mujer que tienen que decidir en el marco de un conflicto entre particulares o un conflicto entre un particular y un gobierno, etcétera, etcétera. Cuando ustedes ingresan al Palacio de Tribunales, ahí por Talcahuano, van a ver una escultura que es una mujer con los ojos vendados y los brazos extendidos, que es la imagen de la justicia. Obviamente esa imagen tiene muchos años y es una imagen de una justicia y de un juez o de una jueza que debieran ser hoy diferentes. Porque esa justicia es una justicia ciega. Es una justicia ciega y es una justicia que por las dudas, si viera algo, tiene una venda para garantizar que si le llegara de alguna manera la visión o si de golpe se curase la ceguera, no va a haber, nunca va a haber nada. Siempre para ella, para la justicia, todos van a ser iguales al momento de decidir. Y este fue y es el paradigma de la justicia liberal. La igualación total y absoluta en forma previa de todos los que van a golpear las puertas de los tribunales para pedir justicia. Pero los que van a golpear las puertas necesariamente no son iguales. Y yo le voy a poner unos ejemplos. Si en la mesa de entradas de un juzgado aparece un hombre harapiento, sucio, maloliente, y trae en su mano un papelito, un pedazo de papel de diario, sobre el cual ha escrito arriba: tengo hambre, quiero alimentos, por favor. Y se lo pasa por la ventanilla al empleado de la mesa de entradas, seguramente por la formación habitual que hay en los tribunales, que estamos tratando de cambiar. El empleado le va a decir: no, mire, vaya a la iglesia a pedir limosna, vaya a la calle, acá no tiene que hacer nada, retírese, por ahí llaman a la policía, sáquenlo de acá. La realidad es que nosotros en las corrientes comprometidas y sensibles del derecho, lo que creemos es que lo que está haciendo esa persona es hablándonos de la vulneración de un derecho, de todos los que tiene vulnerados. Está planteando el derecho a la alimentación, que es un derecho contemplado en varios tratados internacionales que están incorporados a nuestra Constitución a través del artículo 75, inciso 22, y varias normas de legislación local y nacional hablan de ese derecho. Sin embargo, cuando él lo fue a pedir, le dijeron que fuera a la iglesia a llorar, porque la visión es que hay unas formalidades que son las formalidades que igualan, que son que hay que presentar un escrito, ese escrito tiene que tener patrocinio jurídico, tiene que tener formas, tiene que dirigirse al señor juez
de determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. No le puso el cargo y lo mandó a despachar el papelito, y el primer despacho hubiera sido desígnese un defensor oficial y por ahí una medida cautelar para que la autoridad pública le dé los alimentos que necesita el señor, y haber inquirido sobre cuál es su domicilio, aunque sea en la calle, dónde para, dónde está, para poder ubicarlo, para poder socorrerlo, etc. Esa es la misión que debió haber tenido el Poder Judicial frente a ese caso. Pero no, como esa justicia es ciega y son todos iguales, tenía que cumplir ciertas formalidades para poder ser recibido, y no las cumplió, y como no las cumplió, queda afuera. Ahora viene un señor muy bien vestido, saco, corbata, todos los atuendos que se les puede ocurrir vinculados con una cuestión de clase, ¿verdad? Gemelos, buenos perfumes, etc. Con dos abogados también todos lustrados y limpitos, y presenta un escrito que, aunque en sustancia ese escrito sea una barbaridad, por lo que peticiona, no importa qué, porque hay muchas barbaridades que se peticionan diariamente en los tribunales, pero como viene con todas las formalidades y los señores tienen ellos toda la imagen de ser gente jurídicamente correcta, entonces el empleado le dice sí doctor, le recibe el expediente y le pone el cargo y lo manda para que su señoría resuelva. Esa es la justicia con los ojos vendados, esa es la justicia ciega, que iguala todo, privilegia las formas, descree de la reproducción de la desigualdad a través de su acción. ¿Y por qué digo que descree de la reproducción de la desigualdad? Porque efectivamente, si nosotros consideramos como iguales a los que en términos ontológicos, en el término de la realidad, no son iguales, lo que estamos haciendo es reproducir, como dirían los exponentes del derecho crítico, Alicia Ruiz, Carlos Cárcova, entre otros, lo que hacemos es reproducir la desigualdad. Y entonces tenemos que revisar este criterio, revisar la idea de la justicia ciega, de la justicia que no ve a los desiguales. ¿Y qué hace una justicia que ve? Lo que hace es igualar las condiciones de acceso, nivelar a través de mecanismos de discriminación inversa, reconocer la desigualdad y nivelar a los que van a plantear justicia, y luego que están nivelados, luego que ya estamos hablando de dos partes iguales en el proceso, ahí sí el juez se va a alejar y va a ver cuáles son las pretensiones que tiene cada uno, por qué, para qué y cómo debe satisfacerlas. Pero si de antemano consideramos que todos son iguales ante la ley, iguales ante los tribunales, sin mensurar cuáles son las calidades y las condiciones, estamos en un sendero absolutamente equivocado e injusto. Bueno, quedan otros paradigmas para desterrar de la idea de un buen juez o de una buena jueza, pero como dicen que no es bueno hablar más de una hora porque el otro se aburre, y esto es un monólogo, y no quiero que abandonen la carrera antes de empezarla, voy a destinar los 10 minutos que me quedan a hablarles de
aquellos aspectos que deberíamos priorizar o si se quiere, concebir, hacer nacer, como decía al principio, en la nueva imagen de un juez. El primero tiene que ver con la sencillez en las resoluciones, la simplicidad en las resoluciones, para que las resoluciones, sean orales o sean escritas, puedan ser entendidas por quienes son receptores de la decisión. Nosotros nos parecemos mucho a los médicos, hacemos las cosas complicadas para que nadie las entienda. Creemos que cuanto más densa es una sentencia, parece que es mejor, parece que es más calificada, que es más seria. A veces, cuando uno se pone a mirar una sentencia, se podría desgranar en 10 o 15 ideas centrales y todo lo demás, todo lo que llamamos la hojarasca, el relleno, podría desaparecer. Porque en realidad es todo mucho más simple que lo que parece, o que lo hacemos más complicado de lo que es. Esa sencillez, esa simplicidad en las formas y en la expresión de las decisiones judiciales nos va a acercar decididamente a quienes son los receptores de nuestra actividad. Nos va a acercar a la imagen social que hay de las magistradas y de los magistrados. Va a cortar las distancias el hecho de poder entender lo que se dice. Fíjense ahora, actualmente, en determinados conflictos que hay vinculados con el lawfare, con cuestiones de supuesta corrupción o de corrupción o lo que sea, está el nivel de complejidad de competencias, incompetencias, fiscales, apelaciones, revocaciones, en fin, cosas que son inasibles para el conjunto de la población. Y yo no digo que el ejercicio de la abogacía deba perder principios técnicos o que deba ser cualquier cosa o que una sentencia no tenga que tener fundamentos. No, lo que digo es que el lenguaje tiene que ceder en su faz técnica para lo que es expresión colectiva, para lo que se difunde. O tal vez haya que hacer dos sentencias, una que sea la sentencia con todos, la sentencia para adentro, digamos, para los técnicos, y un resumen, una sentencia, una explicación que sea para que el común de la gente entienda de qué se trata. Esto es como que si uno va a un informe de una terapia intensiva y le hablan en idioma médico y le dicen tiene tal cosa, diagnosis, prognosis, bla, bla, y la persona está ahí y dice, ¿qué quiso decirme? ¿Se va a morir? ¿Va a vivir? No sabe, porque no entiende. Ese médico, ese facultativo, tiene que darse cuenta que no está hablando con otro médico, está hablando con alguien que de medicina no entiende nada. Y entonces le tiene que hablar en un idioma que se pueda entender. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. El otro aspecto es el de la primacía de la realidad que supera la idea, como dice nuestro querido Francisco. La realidad es lo que debe gobernar la decisión de los jueces, no la idea. La idea puede ser muy buena, puede ser muy linda, puede ser muy loable, pero si no hay un buen manejo de la realidad, si no hay una inmersión del magistrado en el contexto, si no existe ese involucramiento en el dolor del otro, en la sensación del otro, en la petición del otro, si no existe eso, si solo estamos hablando de un número de expediente, de un número que le asignamos a una persona, etc., nunca vamos a lograr
que, que esa realidad se consolide en una decisión justa. Todo lo que genera distancia entre la realidad y la decisión es base de injusticia. Para que una decisión sea justa tiene que haber una adecuación entre lo que se resuelve y la realidad que se está manejando en el caso. No hay otra forma. La proactividad o lo que algunos llaman el activismo judicial, es decir, el juez que no se ciñe solo a lo que le van pidiendo, sino que trata de contribuir dentro de las condiciones obviamente que el proceso le impone, pero trata de contribuir a la promoción y la producción de la justicia. Una jueza o un juez que tiene en mira la responsabilidad social de su decisión y entonces se desespera por poder contribuir a la paz y a la armonía a través de decisiones correctas, y realmente en ese sentido va a privilegiar siempre la sustancia de la cuestión a resolver y no los aspectos estrictamente formales, rigoristas, que muchas veces conspiran contra soluciones justas. Entonces, ese activismo, esa proactividad de los jueces y de las juezas tiene que ser una característica, sobre todo en países como el nuestro, que lamentablemente tiene niveles de casi la mitad de su población en pobreza, requieren de, de mucha actividad por parte de los jueces para poder solucionar la estructuralidad de la injusticia que hay en nuestro país. Es imposible hablar de justicia específica si no logramos trabajar criterios estructurales de justicia. Y eso requiere de mucha actividad de los jueces, mucha más que la que nos enseñan y proponen en las academias. Y por último, para cerrar, hablaría de la necesidad de romper con la mirada corporativa y generar como una nueva mirada de este nuevo juez o de esta nueva jueza, que es una mirada hacia afuera, es una mirada que no se da hacia el palacio, sino hacia afuera del palacio, me refiero al Palacio de Justicia. La jueza y el juez que miran el entorno, que saben distinguir, que tienen la capacidad de prever cómo van a ser los comportamientos sociales y cómo deben ser ajustadas sus decisiones para favorecer la integración, la inclusión, la paz de nuestro grupo humano. Esto es básicamente lo que habría que incorporar como pilares de un nuevo paradigma de la magistratura. Bueno, esto daría para hablar muchísimo más. Yo espero no haberlos aburrido, espero no haberlas aburrido. Y les pido que presten mucha atención a estas discusiones, a estos planteos críticos, porque es este el momento en el cual ustedes tienen, como decía una compañera de los primeros años de la facultad, decía, el cemento fresco del cerebro, ¿no? El cerebro metaforizado como de cemento. Ustedes saben que cuando el cemento está fresco uno le puede hacer una raya, poner la mano y va a dejar esa forma para siempre. Y el cemento fresco indica esa frescura, esa posibilidad de aprender, de incorporar nuevas ideas, de cuestionar, de reflexionar, de avanzar sobre modelos nuevos, etc. Bueno, eso, infelizmente, con el correr de los años, a mucha gente, tal vez a la mayoría, el cemento se le va endureciendo y ya, por más que haya quien quiera dejar huella o
se lo golpee el cemento, ya está seco y no se modifica mucho, nunca más la forma que tiene. Y esto es muy trágico para una sociedad que, que sus mentes estén fosilizadas, que estén endurecidas. Hay que tratar de mantener ese cemento fresco la mayor cantidad del tiempo. Pero hoy estoy seguro que ustedes, estudiantas y estudiantes, tienen el cemento fresco en sus cabezas. Y entonces aprovechen, no porque esto sea la verdad revelada y tengan que dejar esta marca en sus cabezas para siempre, sino puede ser un aporte para que tengan una visión diferente de la carrera, de la profesión en el futuro, de los ejercicios y de la magistratura. Tanto les toque a ustedes ser mañana abogados litigantes, entonces van a ver a la jueza o al juez y van a poder recordar estos preceptos como formas interpretativas de la labor de ese magistrado o de esa magistrada, o que les toque el rol de ser ustedes juezas o jueces y tener que posicionarse en un rol, configurarse de determinada manera, actuar frente a los conflictos con determinada fundamentación filosófica, ideológica y política. Ha sido un placer compartir con ustedes, aunque más no sea virtualmente, este momento. Y bueno, cualquier cosa que pueda serles útil, lo pueden hacer llegar a través del mail de la cátedra. Con gusto lo que pueda contestar lo voy a hacer. O también dejar un mensaje en el YouTube, que también en la medida de lo posible lo voy a contestar. Los saludo, las saludo y les deseo un buen curso de CBC. Hasta luego.